¿Sabías que la historia de Sansón va mucho más allá de su increíble fuerza? En este video, desentrañaremos la verdad oculta de Sansón, explorando su vida llena de complejidades, sus decisiones impulsivas y las lecciones espirituales que podemos aprender. ¿Qué simbolismo se esconde detrás de sus acciones y cómo reflejan las tensiones culturales de su época? ¿Cómo su vida de consagración y debilidad nos enseña sobre la redención y la gracia divina? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir el verdadero propósito de Sansón más allá de su fuerza física. Comencemos. Sansón es uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la Biblia. Conocido principalmente por su inmensa fuerza física, su historia es mucho más compleja y profunda de lo que se suele narrar. Este episodio no solo revela aspectos profundos de la naturaleza de Sansón y su misión, sino que también ofrece una rica exploración del simbolismo y las tensiones culturales de la época. A través de su vida y sus acciones, se desentrañan capas de significado sobre la identidad, la revelación y el propósito divino. En este análisis, profundizaremos en el contexto histórico, las implicaciones teológicas y los mensajes subyacentes de la vida de Sansón. Para comprender plenamente la historia de Sansón, es esencial situarla en su contexto histórico y cultural. La narrativa de Sansón, uno de los jueces de Israel, se desarrolla durante un periodo tumultuoso en la historia israelita, caracterizado por conflictos y opresión. Los israelitas y los filisteos eran enemigos acérrimos. Los filisteos, un pueblo marítimo, habían establecido 5 ciudades-estado en la costa de Canaán y continuamente oprimían a los israelitas, provocando numerosas confrontaciones. Esta tensión constante se debió en parte a la naturaleza expansionista de los filisteos y a su deseo de controlar más territorios en Canaán. Los israelitas, por su parte, luchaban por mantener su identidad y autonomía en medio de estas presiones externas. La historia de Sansón se sitúa precisamente en este contexto de opresión filistea, donde los israelitas buscaban líderes que los liberaran del yugo de sus enemigos. El papel de los jueces en Israel durante este tiempo era crucial. Estos líderes carismáticos y militares eran levantados por Dios para salvar a su pueblo de la opresión y restaurar la paz. Sansón, con su fuerza sobrehumana y su voto nazareo, fue designado para ser uno de estos liberadores. Su nacimiento, anunciado por un ángel a sus padres, ya presagiaba un destino especial y una misión divina de enfrentar a los filisteos. La relación entre los israelitas y los filisteos estaba marcada por constantes escaramuzas y guerras. Los filisteos, con su tecnología avanzada en la fabricación de hierro, tenían una ventaja militar significativa sobre los israelitas, quienes dependían en gran medida de sus líderes espirituales y militares para resistir y luchar por su libertad. Sansón, con sus actos de valentía y sus enfrentamientos con los filisteos, encarnaba la resistencia y la lucha por la liberación que los israelitas anhelaban. Sansón, sin embargo, es una figura compleja. Su vida estuvo marcada por decisiones impulsivas y relaciones problemáticas, especialmente con mujeres filisteas, que a menudo lo pusieron en situaciones de vulnerabilidad. Estas relaciones reflejan no solo su lucha personal, sino también la lucha más amplia entre los israelitas y los filisteos. A pesar de sus fallas personales, los actos heroicos de Sansón, como la famosa destrucción del templo de Dagón, subrayan su papel como instrumento de la justicia divina contra los opresores de Israel. La vida de Sansón se sitúa en la época de los jueces, un periodo caracterizado por ciclos de pecado, opresión, clamor a Dios y liberación.
Esta era fue una etapa intermedia en la historia de Israel, que tuvo lugar después de la conquista de Canaán bajo Josué y antes del establecimiento de la monarquía con Saúl y David. Durante este tiempo, Israel no tenía un gobierno centralizado, en cambio, Dios levantaba jueces, líderes carismáticos que desempeñaban roles militares y judiciales, para salvar a su pueblo de sus enemigos y restaurar la justicia. Sansón fue uno de estos jueces, levantado por Dios para liberar a Israel. Su nacimiento fue anunciado por un ángel a sus padres, indicando su misión divina desde antes de su concepción. Su vida y sus actos se describen en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16. Como nazareo, Sansón estaba consagrado a Dios desde su nacimiento, y su fuerza sobrehumana era un signo de esta consagración. La narración de su vida incluye episodios de gran valentía y hazañas extraordinarias que lo posicionaron como un defensor formidable contra los filisteos, quienes eran los principales opresores de Israel en ese tiempo. La época de los jueces fue marcada por un patrón repetitivo. Los israelitas se apartaban de Dios y caían en el pecado, lo que llevaba a su opresión por parte de pueblos vecinos. En su angustia, clamaban a Dios, quien respondía levantando un juez para liberarlos. Este ciclo de pecado y redención es evidente en la vida de Sansón. A pesar de sus debilidades personales y sus fallas morales, Dios utilizó sus actos de fuerza para debilitar el dominio filisteo sobre Israel. Su historia refleja la lucha continua de Israel por mantenerse fiel a Dios en medio de la adversidad y la tentación. Sansón es a menudo recordado por sus hazañas físicas y sus confrontaciones con los filisteos, tales como la matanza de 1000 hombres con una quijada de burro y su famoso acto final de derribar las columnas del templo de Dagón, matando a muchos filisteos y sacrificando su propia vida en el proceso. Estos actos heroicos subrayan la naturaleza espectacular de su liderazgo y su papel en el plan de Dios para la liberación de Israel. Además, la vida de Sansón también pone de manifiesto las complejidades y contradicciones de los líderes en la época de los jueces. A pesar de sus dones y su consagración a Dios, Sansón frecuentemente cayó en la tentación y tomó decisiones impulsivas que lo llevaron a la desgracia personal. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, Dios trabajó a través de él para cumplir sus propósitos. Sansón fue consagrado como nazareo desde antes de su nacimiento, una dedicación especial que fue revelada a sus padres por un ángel del Señor. El voto de nazareo, detallado en Números capítulo 6, versículos del 1 al 21, era un compromiso de separación y dedicación a Dios. Este voto incluía varias restricciones específicas: abstenerse de vino y otras bebidas fermentadas, no cortar su cabello y evitar el contacto con cadáveres. Cada uno de estos votos simbolizaba diferentes aspectos de su consagración y separación para Dios. La abstinencia de vino y bebidas fuertes representaba una vida de sobriedad y autocontrol. Para un nazareo, evitar el consumo de cualquier producto de la vid era un recordatorio constante de su llamado a vivir de manera diferente, consagrado a los propósitos de Dios. En la cultura de la época, donde el vino era una parte común de la vida social y religiosa, esta abstinencia marcaba al nazareo como alguien apartado para una misión especial. No cortar su cabello era quizás la señal más visible del voto de nazareo. El cabello largo de Sansón se convirtió en el símbolo de su fuerza y su dedicación a Dios. La longitud del cabello era un recordatorio continuo de su identidad como nazareo y de la fuente de su poder divino. Este aspecto del voto también tenía un profundo significado espiritual, señalando que la fuerza de Sansón no provenía de su propia capacidad,
sino de su relación con Dios y su fidelidad al voto. Evitar el contacto con cadáveres, incluso de familiares cercanos, subrayaba la pureza ritual y la separación del nazareo de todo lo que pudiera considerarse impuro. Esta restricción destacaba la importancia de mantener una vida que reflejara la santidad y la dedicación a Dios. En el caso de Sansón, sin embargo, su vida estuvo marcada por situaciones que pusieron a prueba este aspecto de su voto, ya que sus hazañas de fuerza a menudo lo llevaron a la violencia y a la muerte de muchos enemigos. A lo largo de su vida, Sansón se enfrentó a numerosas tentaciones y desafíos que pusieron a prueba su dedicación como nazareo. Aunque era conocido por su extraordinaria fuerza, sus acciones a menudo reflejaban una lucha interna con su llamado. Su asociación con mujeres filisteas y su eventual traición por parte de Dalila mostraron sus vulnerabilidades humanas y su tendencia a desviarse de su voto. Cuando finalmente reveló el secreto de su fuerza a Dalila y permitió que le cortaran el cabello, Sansón perdió su poder, simbolizando su ruptura con el compromiso nazareo y con Dios. A pesar de sus fallas, la historia de Sansón también es una historia de redención. En su momento final, cuando sus fuerzas le fueron devueltas, clamó a Dios y realizó un último acto de sacrificio, derribando el templo de los filisteos y matando a muchos de sus enemigos. Este acto de sacrificio subraya la gracia de Dios y su disposición a usar incluso a aquellos que han fallado para cumplir sus propósitos. El voto nazareo representaba una vida de pureza y devoción. Para los nazareos, este voto era una forma de consagrarse completamente a Dios, apartándose de las prácticas cotidianas que podrían distraerlos de su llamado espiritual. La vida de un nazareo, marcada por la abstinencia de vino, no cortar su cabello y evitar el contacto con cadáveres, era una demostración visible de su compromiso total y su deseo de vivir en santidad. En el caso de Sansón, su fuerza, vinculada a su cabello, era un símbolo poderoso de su relación y dependencia de Dios. El cabello largo de Sansón no solo era una señal externa de su voto, sino que también representaba la fuente de su increíble poder físico, que no provenía de su propia capacidad, sino de la presencia y el Espíritu de Dios en su vida. Esta conexión entre su fuerza y su cabello subraya el principio espiritual de que la verdadera fortaleza y capacidad provienen de Dios y no de los logros humanos. La abstinencia de vino y otras bebidas fuertes simbolizaba la necesidad de mantenerse puro y sobrio, evitando cualquier cosa que pudiera nublar su juicio o disminuir su dedicación espiritual. Este aspecto del voto nazareo destacaba la importancia del autocontrol y la claridad mental en la vida de aquellos consagrados a Dios, permitiéndoles estar plenamente enfocados en su misión y en su relación con el Señor. El evitar el contacto con cadáveres, incluso de familiares cercanos, enfatizaba la pureza ritual y la separación del nazareo de todo lo que pudiera considerarse impuro. Para Sansón, esta regla reflejaba la necesidad de mantenerse espiritualmente limpio y apartado de las influencias que pudieran contaminar su santidad. Aunque su vida estuvo llena de batallas y violencia, esta restricción subraya la tensión entre su llamado espiritual y las realidades de su misión como juez y guerrero. La historia de Sansón ilustra cómo el voto nazareo y su observancia estaban intrínsecamente ligados a su éxito y poder. Mientras mantenía su cabello intacto, simbolizando su fidelidad a Dios, Sansón pudo realizar hazañas increíbles que liberaron a Israel de la opresión filistea. Sin embargo, cuando permitió que Dalila le cortara el cabello, perdió no solo su fuerza física, sino también su conexión especial con Dios.
Este evento crucial en la vida de Sansón destaca cómo su fuerza era directamente proporcional a su devoción y obediencia a su voto nazareo. A pesar de sus fallos personales y sus momentos de debilidad, la historia de Sansón también es una narración de redención y restauración. En su momento final, después de haber sido capturado y humillado por los filisteos, Sansón clamó a Dios, y su fuerza le fue devuelta para llevar a cabo un último acto de liberación para su pueblo. Este acto final no solo resalta el perdón y la gracia de Dios, sino también la restauración de la relación de Sansón con su Creador. La vida de Sansón está llena de eventos significativos y revelaciones espirituales. La madre de Sansón, que era estéril, recibió la visita de un ángel que le anunció el nacimiento de un hijo destinado a ser nazareo y a comenzar la liberación de Israel de los filisteos. Este evento extraordinario se relata en el libro de Jueces, capítulo 13, y marca el comienzo de una historia de intervención divina y propósito especial. La esterilidad de la madre de Sansón subraya la naturaleza milagrosa de su nacimiento. En la cultura bíblica, la esterilidad a menudo se veía como una desgracia, y las historias de nacimientos milagrosos son recurrentes en la narrativa bíblica, simbolizando el poder de Dios para intervenir en lo imposible. La visita del ángel no solo anunció el fin de la esterilidad, sino que también reveló un plan divino para Sansón, incluso antes de su concepción. Esto enfatiza que Sansón fue elegido por Dios para una misión especial desde el principio. El ángel instruyó a la madre de Sansón sobre cómo debía criar a su hijo. Le dijo que debía seguir las reglas del voto nazareo incluso durante su embarazo, absteniéndose de vino y bebidas fermentadas y evitando todo lo impuro. Estas instrucciones destacaban la santidad y la dedicación que debían caracterizar la vida de Sansón desde el inicio. El hecho de que estas instrucciones fueran dadas antes del nacimiento de Sansón subraya la importancia de su consagración y la preparación necesaria para el rol que jugaría en la historia de Israel. El anuncio del ángel también contenía la profecía de que Sansón comenzaría la liberación de Israel de los filisteos. En ese tiempo, los filisteos oprimían a los israelitas y la necesidad de un liberador era urgente. Esta misión profetizada posicionó a Sansón como un instrumento de la justicia divina, destinado a confrontar a los enemigos de Israel y a comenzar el proceso de liberación que sería vital para la supervivencia y la identidad del pueblo israelita. La narrativa del anuncio del ángel no solo establece el contexto de la vida de Sansón, sino que también conecta su historia con un tema más amplio en las Escrituras, el tema de la redención y la intervención divina en momentos críticos. Otros relatos bíblicos, como el nacimiento de Isaac, Samuel y Juan el Bautista, también comienzan con anuncios divinos a padres estériles, subrayando un patrón de elección y propósito especial para aquellos nacidos de circunstancias milagrosas. El ángel también le dio un mensaje específico al padre de Sansón, Manoa, quien buscó una confirmación adicional y guía sobre cómo criar a su hijo. Esta interacción demuestra la importancia de la obediencia y la preparación en el cumplimiento del plan de Dios. La respuesta del ángel reafirmó el llamado de Sansón y la necesidad de que sus padres siguieran estrictamente las instrucciones divinas para asegurar que Sansón estuviera preparado para su misión. Su nacimiento milagroso y consagración desde el vientre materno subrayan su propósito divino y especial elección por parte de Dios. El relato del nacimiento de Sansón, descrito en Jueces 13, no es solo una historia de intervención divina, sino también una señal poderosa del papel singular que Sansón estaba destinado a desempeñar en la historia de Israel.
El hecho de que la madre de Sansón fuera estéril y recibiera la visita de un ángel que le anunciaba el nacimiento de un hijo, ya de por sí extraordinario, tiene un profundo simbolismo. La esterilidad en la Biblia a menudo simboliza imposibilidad y desesperanza, y los nacimientos milagrosos destacan el poder de Dios para traer vida y esperanza donde no parece haber ninguna. La intervención directa de Dios en el nacimiento de Sansón enfatiza que su vida no es fruto del azar, sino parte de un plan divino específico. La consagración de Sansón como nazareo desde el vientre materno es otro elemento simbólico significativo. Este voto, que incluía abstenerse de vino, no cortar su cabello y evitar el contacto con cadáveres, marcaba a Sansón como alguien separado para un propósito santo desde antes de su nacimiento. Esta consagración prenatal indica que su misión y relación con Dios estaban determinadas desde el principio y que su vida estaría dedicada a cumplir los propósitos divinos. El nacimiento milagroso de Sansón también prefigura otras historias bíblicas de nacimientos anunciados por ángeles, como los de Isaac, Samuel y Juan el Bautista. En cada caso, el nacimiento de estos individuos es precedido por la intervención divina, subrayando que son elegidos por Dios para misiones importantes. Estas narrativas colectivamente resaltan un tema bíblico recurrente: Dios elige y prepara a individuos específicos para llevar a cabo su voluntad y planes de redención. El nacimiento de Sansón también tiene implicaciones sobre su identidad y su rol como líder de Israel. Desde el principio, se le asigna una misión de liberación: comenzar la liberación de Israel de los filisteos. Este propósito divino no solo define su vida, sino que también ofrece esperanza a los israelitas oprimidos. Su existencia misma es una promesa de intervención divina y salvación para su pueblo. Sansón realizó muchos actos de fuerza extraordinaria, como matar a un león con sus propias manos, derrotar a 1000 filisteos con una quijada de asno y arrancar las puertas de Gaza. Estos actos no solo demostraban su fuerza física sobrehumana, sino que también simbolizaban la intervención divina a través de él para liberar a Israel de la opresión filistea. La primera de sus grandes proezas fue matar a un león con sus propias manos, Jueces capítulo 14, versículos del 5 al 6. Este acto de valentía y fuerza increíble ocurrió cuando Sansón iba de camino a Timnat. Un león joven lo atacó, pero Sansón, sin armas, lo desgarró como si fuera un cabrito. Este evento es significativo no solo por la demostración de su fuerza, sino también porque simboliza la protección y el poder de Dios sobre él. La hazaña también prefigura sus futuras victorias sobre los enemigos de Israel, mostrando que su fuerza era un don divino destinado a cumplir propósitos más grandes. Una de las hazañas más impresionantes de Sansón fue derrotar a 1000 filisteos con una quijada de asno, Jueces capítulo 15, versículos del 15 al 16. Esta batalla se llevó a cabo en Lei, donde Sansón, usando solo una quijada de asno como arma, mató a 1000 hombres. Este acto no solo demuestra su fuerza descomunal, sino también su ingenio y su capacidad para utilizar lo que tenía a mano para lograr grandes victorias. La victoria en Lei subraya cómo Dios utilizaba a Sansón como un instrumento de liberación, otorgándole la fuerza y los recursos necesarios para vencer a los opresores de Israel. Otra hazaña notable de Sansón fue arrancar las puertas de Gaza y llevarlas hasta la cima de una colina frente a Hebrón, Jueces capítulo 16, versículo 3. Esta acción ocurrió después de que los filisteos intentaran capturarlo mientras dormía en Gaza. En un despliegue de fuerza monumental, Sansón no solo arrancó las puertas de la ciudad, sino que las llevó a una considerable distancia.
Este acto no solo simboliza su poder físico, sino también su capacidad para escapar de las trampas y amenazas de sus enemigos. Las puertas de una ciudad representaban seguridad y fortaleza, y al llevarse las puertas de Gaza, Sansón demostraba que ni siquiera las fortificaciones más seguras podían detener el poder de Dios manifestado a través de él. Estos actos de fuerza extraordinaria de Sansón subrayan un tema central en su vida: su papel como juez y liberador de Israel, dotado de una fuerza sobrenatural por Dios. Sin embargo, también reflejan su carácter complejo y a veces impulsivo. Aunque sus proezas inspiraban temor y respeto, sus acciones también revelaban una lucha interna entre su llamado divino y sus propias debilidades humanas. Esta dualidad en su carácter hace de Sansón una figura fascinante y a la vez trágica en la narrativa bíblica. A pesar de su fuerza, Sansón tenía debilidades significativas, especialmente en lo relacionado con las mujeres. Estas debilidades no solo pusieron en riesgo su misión como juez de Israel, sino que también subrayan la complejidad de su carácter y su lucha interna entre su llamado divino y sus deseos personales. Una de las primeras señales de su vulnerabilidad fue su matrimonio con una mujer filistea de Timnat, Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 3. Este matrimonio, impulsado por su atracción física y su deseo personal, contradecía las advertencias de sus padres y las leyes de Dios sobre unirse con los paganos. Aunque este matrimonio llevó a una serie de eventos que permitieron a Sansón confrontar a los filisteos, también reveló su impulsividad y falta de discernimiento en asuntos personales. La relación más famosa y destructiva de Sansón fue con Dalila, Jueces capítulo 16, versículos del 4 al 21. Dalila, una mujer del valle de Sorek, fue utilizada por los filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. A pesar de las repetidas traiciones y las claras señales de peligro, Sansón persistió en su relación con ella. Su incapacidad para ver más allá de su atracción por Dalila y su deseo de complacerla le llevaron a revelar que su fuerza residía en su cabello, símbolo de su voto nazareo. Este acto de confianza mal colocada y su incapacidad para resistir la manipulación de Dalila resultaron en su captura, la pérdida de su fuerza y, finalmente, su humillación a manos de los filisteos. La captura de Sansón, tras la traición de Dalila, simboliza el punto culminante de sus debilidades personales. Fue cegado y llevado a la prisión, donde fue obligado a moler grano como un esclavo. Este momento de caída no solo representó una pérdida de poder físico, sino también una profunda humillación y una ruptura en su relación con Dios, quien le había dotado de su fuerza. Sin embargo, incluso en este estado de debilidad y derrota, la historia de Sansón ofrece una lección sobre la redención y la gracia divina. Durante su tiempo en prisión, el cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente, simbolizando la posibilidad de restauración. En su momento final, Sansón clamó a Dios, pidiendo fuerza una vez más para vengarse de los filisteos y cumplir su misión de liberar a Israel. Dios respondió a su oración, permitiéndole derribar las columnas del templo de Dagón y matar a muchos filisteos en un acto de sacrificio que también le costó la vida. Jueces capítulo 16, versículos del 28 al 30. Este acto final no solo subraya la posibilidad de redención, sino que también muestra que, a pesar de sus debilidades, Dios pudo usar a Sansón para cumplir sus propósitos. Después de ser traicionado por Dalila y capturado por los filisteos, Sansón fue cegado y humillado. Este momento de vulnerabilidad extrema marcó el punto más bajo de su vida, donde perdió no solo su libertad y su fuerza, sino también su dignidad.
La traición de Dalila, quien reveló el secreto de su fuerza a cambio de dinero, llevó a su captura, mostrando cómo sus debilidades personales tuvieron consecuencias devastadoras. Los filisteos, sus enemigos de toda la vida, lo cegaron y lo obligaron a trabajar en la prisión, moliendo grano como un esclavo. Este periodo de humillación y sufrimiento para Sansón no solo representa una caída personal, sino también una separación de su llamado divino. Su ceguera física simbolizaba su ceguera espiritual y su desconexión de Dios, quien le había dado su fuerza. Sansón, el juez de Israel que una vez había mostrado un poder impresionante y una valentía inquebrantable, ahora estaba reducido a una sombra de lo que había sido. Este estado de degradación subraya las consecuencias de sus elecciones y la gravedad de apartarse de su propósito divino. Sin embargo, la historia de Sansón no termina en su caída. Durante su tiempo en prisión, su cabello comenzó a crecer nuevamente, simbolizando la posibilidad de redención y la restauración de su fuerza. Este detalle, aunque aparentemente menor, señala que Dios no había terminado con Sansón. A medida que su cabello crecía, también nacía su oportunidad de reconciliación con Dios y su llamado. En su momento final, Sansón clamó a Dios, reconociendo su dependencia de Él y pidiendo una última oportunidad para cumplir su misión de liberar a Israel de los filisteos. Esta oración, hecha en un acto de humildad y desesperación, muestra un cambio en el corazón de Sansón. En lugar de confiar en su propia fuerza, reconoció que su poder venía de Dios. Dios respondió a su oración y Sansón recuperó su fuerza una última vez. En una escena dramática y poderosa, Sansón fue llevado al templo de Dagón, el dios de los filisteos, donde estaba siendo exhibido como trofeo de su victoria. Con su fuerza restaurada, Sansón derrumbó las columnas del templo, provocando la muerte de muchos filisteos y sacrificándose a sí mismo en el proceso. Jueces capítulo 16, versículos del 28 al 30. Este acto final no solo significó su redención personal, sino también un golpe decisivo contra los enemigos de Israel. La caída y redención de Sansón ofrecen una poderosa lección sobre la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de sus fallos y sus pecados, Dios no abandonó a Sansón. En su momento más bajo, cuando todo parecía perdido, Sansón encontró redención al volver a Dios y confiar en su poder. Su muerte, aunque trágica, fue también un acto de heroísmo y sacrificio que cumplió el propósito para el cual había sido destinado: comenzar la liberación de Israel de los filisteos. La historia de Sansón subraya temas de pecado, juicio, arrepentimiento y redención. Su vida ofrece una visión profunda de cómo Dios puede usar incluso las debilidades humanas para cumplir su propósito divino. A lo largo de su vida, Sansón experimenta una serie de altibajos que reflejan la condición humana y la gracia de Dios. El tema del pecado es evidente en las decisiones impulsivas y las fallas morales de Sansón, especialmente en su relación con mujeres filisteas que lo llevan repetidamente al peligro y la traición. Estas acciones no solo lo alejan de su voto nazareo y de Dios, sino que también provocan consecuencias serias y dolorosas. Su relación con Dalila es un ejemplo claro de cómo sus deseos personales y su falta de discernimiento lo condujeron a la captura y humillación a manos de sus enemigos. Esta narrativa subraya cómo el pecado y la desobediencia pueden llevar a la caída y al juicio divino. El juicio de Dios sobre Sansón se manifiesta a través de las consecuencias de sus acciones. Después de ser traicionado por Dalila, Sansón es capturado, cegado y humillado por los filisteos.
Este momento de sufrimiento y degradación simboliza el juicio divino por sus transgresiones y su alejamiento del propósito de Dios. Sin embargo, este juicio no es el fin de la historia de Sansón, sino un preludio a su eventual arrepentimiento y redención. El arrepentimiento de Sansón se ve en su clamor a Dios durante su momento más bajo. En la prisión, ciego y humillado, Sansón finalmente reconoce su dependencia de Dios y pide una última oportunidad para cumplir su misión de liberar a Israel. Este acto de humildad y reconocimiento de su necesidad de Dios marca un punto de inflexión en su vida. Su oración en el templo de Dagón, pidiendo fuerza para derribar las columnas, es un testimonio de su arrepentimiento y su deseo de cumplir el propósito divino, incluso a costa de su propia vida. La redención de Sansón se concreta en su acto final de sacrificio. A pesar de sus fallas y debilidades, Dios responde a su oración y le devuelve su fuerza, permitiéndole destruir el templo de los filisteos y matar a muchos de sus enemigos. Este acto de sacrificio no solo subraya la posibilidad de redención incluso después de grandes fallos, sino que también muestra cómo Dios puede cumplir su propósito a través de la debilidad humana. La muerte de Sansón, aunque trágica, es también un acto heroico que cumple su destino de comenzar la liberación de Israel de la opresión filistea. En un contexto teológico más amplio, la vida de Sansón refleja la historia de Israel durante el período de los jueces, un ciclo de pecado, opresión, clamor a Dios y liberación. Sansón, como juez, personifica este ciclo, mostrando cómo Dios responde al clamor de su pueblo y ofrece redención a pesar de sus repetidas fallas. La historia de Sansón también anticipa el mensaje del Nuevo Testamento sobre la gracia y la redención a través de Jesucristo, quien ofrece perdón y restauración a todos los que se arrepienten y vuelven a Dios. La fuerza de Sansón no era inherentemente suya, sino que provenía de su relación con Dios y su voto nazareo. Este hecho subraya un tema central en su historia: el verdadero poder y éxito provienen de la dependencia de Dios. A lo largo de su vida, las hazañas y la fuerza sobrehumana de Sansón no fueron el resultado de su capacidad personal, sino del Espíritu de Dios que obraba a través de él. El voto nazareo, que incluía no cortar su cabello, abstenerse de vino y evitar el contacto con cadáveres, era un símbolo de su consagración y dedicación a Dios. Su fuerza física estaba directamente vinculada a su fidelidad a este voto. Mientras mantuviera su compromiso, el poder de Dios permanecía sobre él, permitiéndole realizar proezas extraordinarias como matar a un león con sus manos, derrotar a 1000 filisteos con una quijada de asno y arrancar las puertas de Gaza. El episodio con Dalila revela claramente esta dependencia de Dios. Dalila, bajo la presión de los filisteos, intentó descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Después de varias mentiras, Sansón finalmente reveló que su fuerza residía en su cabello, el cual nunca había sido cortado debido a su voto nazareo. Al cortarle el cabello, Dalila efectivamente rompió el símbolo de su consagración a Dios, y con ello, la fuente de su fuerza. Cuando los filisteos lo capturaron, Sansón se dio cuenta de que su poder no era inherente a él, sino que dependía completamente de su relación con Dios. Este evento crucial en la vida de Sansón ilustra cómo la pérdida de su fuerza fue el resultado directo de su ruptura con su voto y, por ende, con Dios. Su captura y humillación simbolizan las consecuencias de perder la conexión con la fuente de poder divino. Sin embargo, la narrativa también nos muestra que la dependencia de Dios puede restaurarse a través del arrepentimiento y la súplica sincera. En su momento final, mientras estaba prisionero y cegado, Sansón clamó a Dios,
pidiendo que le devolviera su fuerza una vez más para poder vengarse de los filisteos y cumplir su propósito divino. Dios escuchó su oración y le devolvió la fuerza, permitiéndole derribar las columnas del templo de Dagón y matar a muchos de sus enemigos en un acto de sacrificio final. Este acto subraya que, incluso en su estado de debilidad y humillación, cuando Sansón volvió a depender de Dios, pudo cumplir su destino. La dependencia de Dios es un tema que resuena a lo largo de toda la Biblia y que se ejemplifica claramente en la vida de Sansón. A través de su historia, aprendemos que el verdadero poder y éxito no provienen de nuestras habilidades o esfuerzos, sino de nuestra relación con Dios y nuestra fidelidad a su voluntad. Cuando nos apartamos de esta dependencia, enfrentamos la fragilidad y el fracaso. Pero cuando nos volvemos a Dios con humildad y arrepentimiento, encontramos que su poder puede obrar a través de nosotros, incluso en nuestras debilidades. La ceguera física de Sansón después de su captura simboliza su ceguera espiritual y la necesidad de ver y depender completamente de Dios. Este aspecto de su historia no solo representa una pérdida física, sino también una metáfora profunda de su condición espiritual y su relación con Dios. Cuando Dalila traicionó a Sansón y los filisteos lo capturaron, lo primero que hicieron fue cegarlo. Jueces capítulo 16, versículo 21. Esta brutalidad física reflejaba una realidad espiritual más profunda. Sansón había estado espiritualmente ciego mucho antes de perder la vista. Su incapacidad para discernir las verdaderas intenciones de Dalila y su constante desobediencia a su voto nazareo mostraban una falta de visión espiritual. A pesar de ser dotado de una fuerza sobrehumana, Sansón a menudo actuaba de manera impulsiva y egoísta, confiando en su propia capacidad en lugar de en Dios. La ceguera física de Sansón lo llevó a un periodo de profunda humillación y reflexión. En la prisión, reducido a moler grano como un esclavo, Sansón tuvo tiempo para confrontar sus errores y su alejamiento de Dios. Este tiempo de oscuridad física simbolizó su necesidad de ver más allá de sus deseos personales y reconocer su dependencia total de Dios. La ceguera forzó a Sansón a enfrentarse a su vulnerabilidad y a la realidad de que su fuerza y éxito provenían únicamente de Dios. Este periodo de humillación y sufrimiento también preparó el camino para la redención de Sansón. En su debilidad y desesperación, Sansón finalmente clamó a Dios, reconociendo su necesidad de su poder y gracia. Este acto de clamor y arrepentimiento mostró un cambio en su visión espiritual. Al pedir a Dios que le devolviera la fuerza para cumplir su propósito divino, Sansón demostró una nueva comprensión de su dependencia de Dios. La restauración de la fuerza de Sansón en su momento final subraya este tema de visión espiritual y dependencia de Dios. A pesar de su ceguera física, Sansón pudo ver espiritualmente la verdad de su situación y su necesidad de Dios. Al derribar las columnas del templo filisteo, Sansón cumplió su destino de comenzar la liberación de Israel de sus opresores, mostrando que, aunque físicamente ciego, su visión espiritual había sido restaurada. La historia de Sansón nos enseña que la verdadera visión no es la capacidad de ver con los ojos físicos, sino la capacidad de discernir y depender de Dios en todas las circunstancias. La ceguera física de Sansón se convirtió en un catalizador para su renovación espiritual, llevándolo a un lugar de humildad y dependencia total de Dios. Este tema es un recordatorio poderoso de que nuestras propias debilidades y fallos pueden ser transformados en oportunidades para una visión espiritual más profunda y una relación más fuerte con Dios. La historia de Sansón muestra que Dios puede usar a cualquiera, incluso a alguien con grandes debilidades, para cumplir su propósito.
A lo largo de su vida, Sansón demostró tanto una fuerza extraordinaria como una serie de fallos personales significativos. Sin embargo, Dios eligió y utilizó a Sansón, a pesar de sus debilidades, para avanzar en su plan de liberar a Israel de la opresión filistea. Esta narrativa subraya que el llamado de Dios no está limitado por nuestras imperfecciones humanas. Al contrario, Dios puede y quiere usar a cualquier persona, independientemente de sus debilidades, para llevar a cabo sus propósitos divinos. Este mensaje es un preludio del Evangelio inclusivo que encontramos en el Nuevo Testamento, donde Jesús llama a todas las personas, independientemente de su pasado o sus fallos, a seguirle y a participar en la obra del reino de Dios. La vida de Sansón es un recordatorio poderoso de que la elección y el uso de Dios no dependen de nuestra perfección. Sus actos impulsivos y su falta de disciplina personal, especialmente en sus relaciones con mujeres filisteas, mostraron sus vulnerabilidades humanas. Sin embargo, Dios continuó trabajando a través de Sansón, demostrando que su gracia y poder pueden manifestarse incluso en medio de nuestras debilidades. Esta inclusión divina prefigura el mensaje de que todos somos llamados a participar en la misión de Dios, sin importar nuestras imperfecciones. La redención final de Sansón subraya el tema de la gracia divina. A pesar de sus fallos y de las consecuencias de sus acciones, Sansón fue restaurado y utilizado por Dios para liberar a su pueblo. Tras ser traicionado por Dalila y capturado por los filisteos, Sansón experimentó un periodo de humillación y sufrimiento. Sin embargo, en su momento final, cuando clamó a Dios por una última oportunidad para cumplir su misión, Dios escuchó su oración y le devolvió su fuerza. Este acto de restauración y redención destaca la gracia y el perdón de Dios, que están disponibles incluso para aquellos que han cometido errores graves. El acto final de Sansón, derribando las columnas del templo filisteo y sacrificándose en el proceso, no solo cumplió su misión de comenzar la liberación de Israel, sino que también simbolizó la posibilidad de redención y propósito divino a través del arrepentimiento y la dependencia de Dios. Esta narrativa nos recuerda que, aunque podamos fallar y alejarnos de Dios, siempre hay esperanza de redención a través de su gracia. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. Dios no solo perdona, sino que también puede restaurar y utilizar a las personas para cumplir sus planes, incluso después de sus errores más grandes. La vida de Sansón es un testimonio del poder transformador de Dios. A pesar de sus numerosas fallas y su vida marcada por decisiones impulsivas y desobediencia, la historia de Sansón culmina en un acto de arrepentimiento y clamor a Dios en sus últimos momentos. Después de ser capturado, cegado y humillado por los filisteos, Sansón se encontró en una posición de total vulnerabilidad y dependencia de Dios. Este periodo de sufrimiento lo llevó a una profunda reflexión sobre sus acciones y su relación con Dios. En su desesperación, Sansón clamó a Dios,
pidiendo la fuerza para cumplir su propósito una última vez. Este acto de arrepentimiento y súplica muestra la importancia de volverse a Dios en tiempos de necesidad y reconoce que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está dispuesto a escuchar y responder. La transformación personal de Sansón, de un hombre impulsivo a uno que busca la redención divina, subraya el poder de Dios para cambiar y restaurar vidas. La muerte de Sansón tuvo un impacto significativo, debilitando a los filisteos y proporcionando un periodo de liberación para Israel. En su acto final, Sansón derribó las columnas del templo de Dagón, matando a muchos líderes y guerreros filisteos presentes. Este acto no solo fue un acto de venganza personal, sino que también tuvo un impacto estratégico importante para Israel. Al eliminar a una gran cantidad de líderes filisteos, Sansón debilitó significativamente la estructura de poder de sus opresores, creando una oportunidad para que Israel experimentara un periodo de paz y liberación de la opresión filistea. La muerte de Sansón, aunque trágica, fue una demostración de cómo Dios puede usar incluso los momentos de debilidad y sacrificio para lograr un bien mayor para su pueblo. La historia de Sansón nos enseña que el impacto de nuestras acciones puede extenderse más allá de nuestras propias vidas y afectar a la comunidad en general. La redención personal de Sansón y su acto final de sacrificio no solo representaron su reconciliación con Dios, sino que también tuvieron un efecto liberador para Israel. Este impacto comunitario subraya la idea de que nuestras vidas y nuestras decisiones, cuando están alineadas con el propósito divino, pueden tener repercusiones significativas y positivas en aquellos que nos rodean. Los israelitas y los filisteos tenían una relación caracterizada por conflictos constantes. Los filisteos, procedentes del mar Egeo, establecieron asentamientos en la costa sur de Canaán y se convirtieron en una amenaza constante para las tribus israelitas. Esta relación conflictiva es un telón de fondo crucial en la narrativa de Sansón, ya que su vida y sus acciones se desarrollaron en el contexto de esta continua lucha por la dominación y la supervivencia. Los filisteos, al asentarse en la región, trajeron consigo una cultura y un sistema militar que contrastaban fuertemente con los de los israelitas. Establecieron 5 ciudades principales: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, desde las cuales lanzaban incursiones y ejercían su control sobre las áreas circundantes. Los israelitas, divididos en tribus y a menudo carentes de una estructura centralizada de gobierno, se encontraban en una posición vulnerable ante estos ataques constantes. Este contexto de opresión y conflicto continuo es lo que llevó a la necesidad de jueces como Sansón, que actuaban como líderes y defensores de las tribus israelitas contra sus enemigos. Los filisteos poseían tecnología avanzada en la fabricación de hierro, lo que les dio una ventaja militar significativa sobre los israelitas, quienes dependían en gran medida de herramientas y armas de bronce. Esta superioridad tecnológica permitió a los filisteos dominar militarmente a los israelitas y mantenerlos bajo una constante amenaza. Las armas de hierro, más duraderas y efectivas que las de bronce, daban a los filisteos una ventaja en las batallas y contribuían a su reputación como una fuerza temida en la región. La superioridad tecnológica de los filisteos no solo se limitaba a sus armas. Su conocimiento avanzado de la metalurgia y la capacidad de producir herramientas y implementos de hierro les permitió fortalecer su economía y su capacidad de construir fortificaciones más resistentes. Este poderío militar y económico consolidaba su posición de opresores sobre los israelitas, quienes a menudo se encontraban en desventaja en términos de recursos y tecnología.
La habilidad de los filisteos para forjar y mantener armas superiores hizo que los israelitas tuvieran que recurrir a la ayuda divina y a líderes carismáticos como Sansón para contrarrestar esta disparidad. La narrativa de Sansón es un ejemplo de cómo, a pesar de las desventajas tecnológicas y militares, Dios usó a individuos específicos para equilibrar la balanza y ofrecer esperanza a su pueblo. A través de sus actos de fuerza extraordinaria, Sansón desafió el poder filisteo y mostró que la dependencia de Dios podía superar cualquier tecnología o arma humana. Sus hazañas, desde matar a 1000 filisteos con una quijada de asno hasta derribar las columnas del templo de Dagón, subrayan cómo el poder divino puede manifestarse incluso en las circunstancias más desesperadas. El voto de Nazareo, descrito en Números capítulo 6, versículos del 1 al 21, era un compromiso de separación y dedicación especial a Dios. Este voto incluía 3 restricciones principales: abstenerse de vino y productos de la vid, no cortar el cabello y evitar el contacto con cadáveres. El voto de Nazareo era un acto de consagración voluntaria que podía durar un periodo específico de tiempo o, como en el caso de Sansón, toda la vida. Este voto era una forma de vivir en santidad y devoción, demostrando un compromiso profundo con los preceptos divinos. La abstinencia de vino y productos de la vid simbolizaba la necesidad de mantenerse puro y sobrio, evitando cualquier sustancia que pudiera nublar el juicio y la espiritualidad del nazareo. Esta restricción subrayaba la importancia de la sobriedad y la claridad mental en la vida de aquellos dedicados a Dios, permitiéndoles enfocarse completamente en su relación con Él y en sus propósitos sagrados. No cortar el cabello era quizás la señal más visible y distintiva del voto de Nazareo. El cabello largo de un nazareo servía como un recordatorio constante de su dedicación y separación para Dios. Esta restricción no solo tenía un significado espiritual, sino que también ofrecía una señal externa y pública de la consagración interna del individuo. Para Sansón, su cabello largo se convirtió en un símbolo de su fuerza divina y su identidad como nazareo, separado y dedicado a Dios desde el nacimiento. Evitar el contacto con cadáveres subrayaba la pureza ritual y la necesidad de mantenerse alejado de cualquier cosa que pudiera contaminar espiritual o físicamente al nazareo. Este aspecto del voto resaltaba la importancia de la santidad y la separación del nazareo de las influencias impuras del mundo. El cabello largo de Sansón era una señal visible de su dedicación a Dios. En su caso, el cabello no era solo una señal de su voto nazareo, sino también el símbolo de su fuerza divina. La fuerza sobrehumana de Sansón estaba vinculada directamente a su cabello, que nunca había sido cortado como parte de su voto. Esto significaba que su poder no era inherentemente suyo, sino un don de Dios, mantenido a través de su fidelidad a las restricciones del voto nazareo. Cuando Dalila le cortó el cabello, no solo perdió su fuerza, sino también la señal de su consagración. Este acto de traición y la subsecuente pérdida de poder de Sansón simbolizan la ruptura de su compromiso con Dios y la consecuencia directa de violar su voto. Al permitir que Dalila le cortara el cabello, Sansón no solo quebrantó una de las principales restricciones de su voto nazareo, sino que también mostró su vulnerabilidad y su desviación de su dedicación a Dios. La pérdida de su cabello y su fuerza subsiguiente reflejan la importancia del compromiso y la fidelidad en la vida de un nazareo. La historia de Sansón nos enseña que su fuerza no provenía de sí mismo, sino de su relación con Dios y su obediencia al voto nazareo. Cuando esta relación y obediencia fueron quebrantadas, perdió su fuente de poder.
Sin embargo, su redención final, cuando su cabello comenzó a crecer nuevamente y Dios le devolvió la fuerza, subraya la posibilidad de restauración y la gracia divina, incluso después de haber fallado. En Jueces capítulo 14, versículos del 5 al 6, Sansón mató a un león con sus manos desnudas, una hazaña que mostró su fuerza extraordinaria y su designación divina. Este evento ocurrió mientras Sansón viajaba a Timnat con sus padres. Al ser atacado por un león joven, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, permitiéndole desgarrar al león como si fuera un cabrito, sin usar ninguna arma. Este acto de fuerza sobrehumana no solo demostró el poder físico de Sansón, sino que también simbolizó su designación como juez y liberador de Israel. La capacidad de Sansón para matar al león con sus manos desnudas fue una señal clara de que su fuerza provenía directamente de Dios, quien lo había consagrado desde su nacimiento para cumplir una misión especial. En Jueces capítulo 15, versículos del 15 al 16, Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, una victoria que demostró su capacidad para liberar a Israel de la opresión filistea. Después de ser atado por sus propios compatriotas y entregado a los filisteos, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con gran poder. Encontrando una quijada de asno fresca, la usó como arma para abatir a 1000 hombres. Esta hazaña no solo mostró su fuerza y valentía, sino también la intervención divina en momentos críticos. La victoria de Sansón con una herramienta tan rudimentaria subraya el tema de la dependencia de Dios, ya que fue a través del poder de Dios, no de su propia habilidad, que Sansón pudo lograr esta hazaña extraordinaria. Este evento también simboliza la capacidad de Dios para usar lo insignificante y lo inesperado para cumplir sus propósitos. En Jueces capítulo 16, versículo 3, Sansón arrancó las puertas de Gaza y las llevó a la cima de una colina, simbolizando su poder y desafío a los filisteos. Blizzard Entertainment presents Midnight, the newest expansion for World of Warcraft. Midnight calls every hero home to Azeroth. All paths lead to this moment. Xal'atath rises, the Void follows, and the Sunwell stands in peril. Raiders, explorers, storytellers, newcomers, and legends alike. This is your world, your story, your moment. Because Azeroth is home, and home is always worth fighting for. Available now at worldofwarcraft.com. Después de que los filisteos intentaron capturarlo mientras estaba en Gaza, Sansón se levantó en medio de la noche y, con una fuerza increíble, arrancó las puertas de la ciudad junto con sus postes y cerrojos. Llevó las puertas sobre sus hombros hasta la cima de una colina frente a Hebrón. Este acto no solo demostró su fuerza física, sino que también simbolizó su desafío y superioridad sobre sus enemigos. Al llevarse las puertas de Gaza, Sansón estaba enviando un mensaje claro de que los filisteos no podían contenerlo ni detener el propósito divino en su vida. Este evento refleja la capacidad de Sansón para enfrentar y superar obstáculos aparentemente insuperables, recordando a Israel que, con la ayuda de Dios, podían liberarse de la opresión filistea. Sansón se casó con una mujer filistea de Timná, lo que llevó a una serie de conflictos con los filisteos, incluido el episodio de las 30 túnicas y la quema de los campos de trigo, Jueces capítulo 14 y 15. Este matrimonio, que fue en contra del consejo de sus padres y de las leyes de Israel, marcó el comienzo de una serie de eventos que exacerbó el conflicto entre Sansón y los filisteos. Durante la celebración de su boda, Sansón propuso un enigma a los 30 compañeros filisteos y apostó 30 túnicas y mudas de ropa. Incapaces de resolver el enigma, los filisteos presionaron a la esposa de Sansón para que les revelara la respuesta. Ella lo hizo,
y cuando los filisteos presentaron la solución, Sansón se enfureció. Para pagar su apuesta, mató a 30 filisteos en Ascalón y tomó sus túnicas. Posteriormente, Sansón descubrió que su esposa había sido dada a otro hombre, lo que lo llevó a vengarse quemando los campos de trigo de los filisteos con zorras atadas por las colas y antorchas encendidas. Estos actos de venganza intensificaron el conflicto y demostraron el impacto destructivo de sus relaciones personales en la lucha con los filisteos. La traición de Dalila, quien descubrió el secreto de su fuerza y se lo reveló a los filisteos, fue un punto de inflexión en la vida de Sansón, llevando a su captura y ceguera. Jueces capítulo 16, versículos del 4 al 21. Dalila, una mujer del valle de Sorek, fue sobornada por los líderes filisteos para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. A pesar de varios intentos fallidos, Dalila persistió, usando su influencia emocional sobre Sansón para que finalmente le revelara que su fuerza residía en su cabello, que nunca había sido cortado debido a su voto nazareo. Una vez que Dalila le cortó el cabello mientras dormía, Sansón perdió su fuerza y fue capturado por los filisteos. Le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde fue encadenado y obligado a moler grano en prisión. La traición de Dalila y la subsecuente captura de Sansón simbolizan la vulnerabilidad que resultó de su ceguera espiritual y su desviación del voto nazareo. Este punto de inflexión en la vida de Sansón marcó el comienzo de su humillación y sufrimiento, pero también preparó el escenario para su eventual redención y acto final de sacrificio. La fuerza de Sansón era un don divino, y su dependencia de Dios se simbolizaba a través de su voto nazareo. Este voto, que incluía no cortar su cabello, abstenerse de vino y evitar el contacto con cadáveres, era una manifestación externa de su consagración y obediencia a Dios. La fuerza de Sansón no provenía de su cabello en sí, sino de su obediencia y dedicación a Dios. Su cabello largo era un símbolo visible de su compromiso y separación para Dios, y mientras mantenía este voto, el poder de Dios se manifestaba en él de manera extraordinaria. Sin embargo, cuando Sansón reveló el secreto de su fuerza a Dalila y permitió que le cortaran el cabello, rompió su voto nazareo y, en consecuencia, perdió su fuerza. Este evento subraya que su verdadero poder residía en su relación con Dios y su fidelidad a sus mandatos. La dependencia de Sansón en Dios es un recordatorio de que nuestra fortaleza y éxito espiritual dependen de nuestra conexión y obediencia a Él. La ceguera de Sansón después de su captura simbolizaba su alejamiento de Dios. Tras ser traicionado por Dalila, Sansón fue capturado por los filisteos, quienes le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde fue encadenado y obligado a moler grano en la prisión. Esta ceguera física reflejaba su ceguera espiritual, su incapacidad para ver cómo sus acciones y su desobediencia lo habían alejado de Dios. Sin embargo, en medio de su humillación y sufrimiento, Sansón experimentó un proceso de arrepentimiento y redención. Durante su tiempo en prisión, su cabello comenzó a crecer nuevamente, simbolizando la posibilidad de restauración. En sus últimos momentos, Sansón clamó a Dios, reconociendo su dependencia y pidiendo una última oportunidad para cumplir su propósito. Dios escuchó su oración y le devolvió la fuerza, permitiéndole derrumbar el templo de Dagón y matar a muchos filisteos en un acto de sacrificio que también le costó la vida. Este acto final no solo significó la redención personal de Sansón, sino también una victoria significativa para Israel sobre sus opresores. La redención final de Sansón, cuando recuperó su fuerza y derrumbó el templo de Dagón, simboliza el poder de la gracia y el arrepentimiento.
A pesar de sus fallas y su alejamiento de Dios, la historia de Sansón muestra que la gracia de Dios es suficiente para restaurar y redimir. Su arrepentimiento sincero y su clamor a Dios en su momento de mayor necesidad demuestran que, aunque podemos alejarnos, siempre podemos volver a Dios y encontrar redención. Este acto final de Sansón es un testimonio del poder transformador del arrepentimiento y la gracia divina, mostrando que Dios puede utilizar incluso nuestras debilidades y fracasos para cumplir su propósito. La vida de Sansón muestra que Dios puede usar incluso a personas con grandes fallos y debilidades para cumplir sus propósitos. A lo largo de su vida, Sansón exhibió una mezcla de fuerza sobrehumana y fallos personales significativos. Sus decisiones impulsivas, su desobediencia al voto nazareo y sus relaciones problemáticas, especialmente con mujeres filisteas, destacaron sus debilidades humanas. Sin embargo, Dios eligió a Sansón desde antes de su nacimiento y lo dotó de una fuerza extraordinaria para enfrentar a los opresores de Israel. La historia de Sansón resalta la universalidad del llamado divino y la inclusión en el plan de Dios, mostrando que Él puede trabajar a través de cualquier persona, sin importar sus fallos. Esta narrativa prefigura el mensaje inclusivo del Evangelio, donde Dios llama a todos, independientemente de su pasado o sus debilidades, a participar en su obra redentora. A pesar de sus múltiples errores, Sansón fue redimido al final de su vida, subrayando el tema del perdón y la gracia divina. La vida de Sansón estuvo marcada por una serie de decisiones equivocadas y fallos que culminaron en su captura y humillación a manos de los filisteos. Sin embargo, incluso en su estado de ceguera y esclavitud, Sansón experimentó un proceso de arrepentimiento. Durante su tiempo en prisión, su cabello comenzó a crecer nuevamente, simbolizando la posibilidad de restauración. En sus últimos momentos, Sansón clamó a Dios, pidiendo la fuerza para cumplir su misión una última vez. Dios respondió a su oración, devolviéndole la fuerza para derrumbar el templo de Dagón y lograr una victoria decisiva sobre los filisteos. Este acto final de sacrificio subraya el tema del perdón y la gracia divina, mostrando que siempre hay oportunidad para la redención a través del arrepentimiento sincero. La redención final de Sansón nos recuerda que, a pesar de nuestros fallos, Dios ofrece perdón y la posibilidad de una nueva oportunidad. Su vida es un testimonio del poder de la gracia divina para transformar incluso a aquellos que han cometido errores graves. La historia de Sansón nos enseña que, aunque podemos desviarnos y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, Dios está dispuesto a redimirnos y utilizarnos para sus propósitos si nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. En sus últimos momentos, Sansón clamó a Dios pidiendo fuerza para vengarse de los filisteos. Después de ser traicionado por Dalila, capturado y cegado por los filisteos, Sansón fue llevado al templo de Dagón para ser exhibido y burlado. En su estado de humillación y debilidad, Sansón experimentó un profundo momento de reflexión y arrepentimiento. Reconociendo su dependencia de Dios y su necesidad de restauración, Sansón oró fervientemente, pidiendo a Dios que le devolviera la fuerza para cumplir su misión una última vez. Este acto de arrepentimiento y súplica muestra su reconocimiento de su dependencia de Dios y su deseo de cumplir el propósito divino a pesar de sus fallos pasados. Dios respondió a su oración, devolviéndole la fuerza para derribar las columnas del templo y matar a muchos filisteos en su acto final de sacrificio. Este momento no solo simboliza la redención de Sansón, sino también la misericordia y la gracia de Dios hacia aquellos que se vuelven a Él con un corazón arrepentido. La muerte de Sansón debilitó significativamente a los filisteos,
proporcionando un periodo de alivio para Israel y cumpliendo su misión de juez y libertador. Al derribar las columnas del templo de Dagón, Sansón mató a más filisteos en su muerte que en toda su vida, incluyendo a muchos de sus líderes y nobles. Este acto no solo fue una victoria personal para Sansón, sino que también tuvo un impacto estratégico importante para Israel. Al eliminar a una gran cantidad de líderes filisteos, Sansón debilitó la estructura de poder de sus opresores, creando una oportunidad para que Israel experimentara un periodo de paz y liberación de la opresión filistea. Su sacrificio final cumplió el propósito para el cual había sido destinado desde su nacimiento: comenzar la liberación de Israel de sus enemigos. La historia de Sansón, con su arrepentimiento final y su acto de sacrificio, destaca cómo Dios puede usar incluso los momentos más oscuros y las acciones más desesperadas para cumplir su propósito y traer liberación a su pueblo. La vida y muerte de Sansón tuvieron un impacto duradero en Israel, mostrando cómo Dios puede usar incluso a personas imperfectas para llevar a cabo su voluntad. Desde el momento de su nacimiento, Sansón fue destinado a ser un liberador de Israel, y a lo largo de su vida, su fuerza extraordinaria fue un testimonio del poder divino operando a través de él. Aunque Sansón a menudo actuó de manera impulsiva y cometió errores significativos, Dios lo usó para enfrentar y debilitar a los filisteos, los opresores de Israel. Sus hazañas, como matar a 1000 filisteos con una quijada de asno y derribar el templo de Dagón, demostraron la intervención divina en la historia de Israel. Estos actos de fuerza y valentía no solo proporcionaron victorias temporales, sino que también simbolizaron la capacidad de Dios para traer liberación y esperanza a su pueblo a través de instrumentos imperfectos. La muerte de Sansón, en particular, debilitó significativamente a los filisteos y proporcionó un periodo de alivio para Israel, cumpliendo así su misión de juez y libertador. A pesar de sus fallos, Sansón es mencionado en Hebreos capítulo 11, versículo 32 como un ejemplo de fe, mostrando que su vida y sus acciones, aunque imperfectas, fueron parte del plan divino. La inclusión de Sansón en el capítulo de los héroes de la fe en Hebreos resalta que, a pesar de sus debilidades y errores, su vida fue una expresión de fe en la intervención y el propósito de Dios. Hebreos capítulo 11 celebra a aquellos que, a través de la fe, lograron grandes cosas para el reino de Dios, y la mención de Sansón destaca que su confianza en Dios, especialmente en sus momentos finales, fue reconocida como un acto de fe. Su clamor a Dios en su último acto de fuerza fue una declaración de dependencia y confianza en el poder divino. La vida de Sansón, con todas sus complejidades y contradicciones, nos enseña que la fe no es la ausencia de fallos, sino la capacidad de volver a Dios y confiar en su poder para redimir y utilizar nuestras vidas para sus propósitos. La verdad oculta de Sansón va más allá de su fuerza física. Es un relato de consagración, debilidad, redención y el poder de la gracia divina. A través de su vida, Dios muestra que puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, independientemente de sus fallos y debilidades. La historia de Sansón nos invita a confiar en Dios, a reconocer nuestras propias debilidades y a buscar una relación auténtica y transformadora con Él. En última instancia, su vida nos recuerda que en Dios encontramos nuestra verdadera fuerza y propósito.